destacado doctor Carlos Gómez es especialista en endocrinología intervencionista por el Asian Medical Center en Seúl, Corea. Realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad del Valle de México y es pionero en la técnica de ablación por radiofrecuencia del nódulo tiroideo en México. Actualmente es el jefe del Servicio de Endocrinología de la Unidad de Estabilidad Metabólica en Pachuca, Hidalgo, y funge como presidente del Colegio Iberoamericano de Diabetes. Es miembro de diversas asociaciones como el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos y la Asociación Americana de Endocrinología, panel de expertos de la Asociación Americana de Diabetes y Asociación Americana de Tiroides. También es asociado fundador de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético y aparte de ser profesor en endocrinología, también ha sido invitado a ser profesor de múltiples diplomados, cursos y simposios relacionados con el área de diabetes. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por la amable presentación. Estamos aquí para platicar un poquito acerca de la experiencia en el manejo del nódulo tiroideo benigno. Vamos a dar inicio si no hay alguna otra situación y si me permiten iniciar, podemos comenzar. Bien, antes que nada, pues agradezco la invitación al Grupo CRIO para poder participar en este webinar. Ya han hablado un poco acerca de mi currículum. Es importante pues tener este acercamiento, ya que por situaciones actuales de salud no nos permiten estar de manera física. Si bien es cierto, nos permiten compartir experiencias y acercarnos a otros países y con toda la gente aquí de México. Vamos a platicar en los siguientes minutos un poco acerca de la historia de la radiofrecuencia. Voy a hablar un poco acerca de la epidemiología. Voy a hablar acerca de las guías actuales y estaremos también abarcando algunas indicaciones y contraindicaciones de este procedimiento, cómo hacemos las técnicas, qué hay en cuanto a eficacia y contraseguridad y cuáles son la evidencia en algunos casos clínicos que hemos tenido aquí en la unidad. Cabe mencionar que esta charla por ninguna situación busca crear controversias acerca del tratamiento convencional que se le ha venido dando al nódulo tiroideo desde hace mucho tiempo, y esto me refiero a la cirugía convencional, a la cirugía en donde a veces únicamente retiran la mitad de la tiroides, hacen alguna lobectomía, o inclusive con técnicas nuevas que son sublinguales para operar tiroides. No es para crear controversias, simple y sencillamente vamos a hablar acerca de una técnica diferente, de una técnica que está probada en diferentes sociedades médicas a nivel mundial y que tiene mucha seguridad. Bueno, ¿cómo surge la radiofrecuencia? Esto ya tiene bastantes años. Por ahí de 1990 se empezaron a hacer los primeros estudios sobre ablación percutánea en nódulos tiroideos, y esto lo hacían a través de la aplicación de etanol. Por ahí del 2001 se hizo una ablación también percutánea guiada por ultrasonido. Esto ya era a través de radiofrecuencia en tiroides. Entonces, si nos remontamos, a esos años, ya tenemos casi 20 años con el tratamiento de la radiofrecuencia. En el 2003 empezaron a hacer los coreanos, que son los pioneros en esta técnica, empezaron a hacer radiofrecuencia en algunos cánceres tiroideos, en algunos cánceres diferenciados. En ese mismo año hacen ablación térmica con láser de los nódulos tiroideos hiperfuncionales también, sin bocio tóxico. En el 2009 se crearon las primeras guías coreanas para el tratamiento del nódulo tiroideo benigno. Esto fue a través de la Sociedad de Radiología en Corea. En el 2016, en el Reino Unido, específicamente los ingleses crearon lo que son sus famosas guías NICE para el tratamiento del nódulo tiroideo por radiofrecuencia. En el 2018, los coreanos volvieron a actualizar sus guías de radiofrecuencia en relación al nódulo tiroideo. En el 2019, los italianos crean ya sus propias guías de radiofrecuencia, y en el 2020 algunas otras sociedades europeas, la Sociedad Europea de Tiroides,
también hizo ya sus guías de radiofrecuencia. Aquí los únicos que faltan de hacer guías como tal, aunque ya está aprobado por la FDA este tratamiento, pues son los americanos. Los americanos, me refiero a Estados Unidos. ¿Qué es la radiofrecuencia? Bueno, la radiofrecuencia es una técnica mínimamente invasiva en donde generalmente se hace o se genera calor, perdón, a través de una aguja térmica. Y el objetivo de la radiofrecuencia, pues, es provocar lesiones, quemaduras al tejido a través de una energía electromagnética. Utilizamos diferentes fuentes de diferentes frecuencias para poder llevar a cabo una ablación de manera adecuada, dependiendo de los dispositivos que estemos utilizando. ¿Por qué surgió la ablación en tiroides? Bueno, la necesidad de preservar la mayor parte de la tiroides de manera funcional, a través también de realizar una técnica avanzada y que fuera también mínimamente invasiva para el paciente, porque si bien es cierto, a algunos no les preocupa la incisión, la cicatrización, en algunos otros pacientes el lado estético es muy importante. Y también, pues, a través de todo lo que hemos visto del surgimiento de la radiofrecuencia, pues nos da cierta evidencia y cierta seguridad de saber que es una técnica bastante novedosa y bastante segura. Hablando un poquito de epidemiología, si nosotros hacemos un ultrasonido a la población en general, quizás de 10 pacientes que nosotros intencionalmente le hagamos un ultrasonido, 2 van a salir con un nódulo tiroideo. Sin embargo, algunas bibliografías internacionales dicen que por ultrasonido entre el 19 y el 76% de la población en general puede llegar a tener un nódulo tiroideo. El 49% de las autopsias que realizan han encontrado nódulos tiroideos. Sin embargo, si vemos solamente del 1 al 2% de estos nódulos que vemos son malignos. Y del 5 al 10% de estos nódulos son palpables, es decir, el paciente lo percibe y es en algunas ocasiones el motivo inicial de la consulta. Existen zonas, específicamente voy a hablar aquí del estado de Hidalgo, que es donde un servidor radica, en donde son altamente vocígenas. Tenemos pocos estudios relacionados a bocio, tenemos pocos estudios relacionados a nódulo tiroideo en México. Sin embargo, para que una población se considere vocígena, debe de tener por arriba del 5% en nódulos o bien en bocio a través del ultrasonido. Y aquí vemos que específicamente en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el 6% de la población tiene bocio por ultrasonido. Entonces, eso nos hace pensar que en algún momento pues somos una zona vocígena. Anteriormente el bocio era causado por la deficiencia de yodo. ¿Qué hacemos cuando vemos un paciente que tiene un problema tiroideo? Si bien nos va, el paciente es referido de manera adecuada con el personal de salud adecuado, pero a veces el paciente fue diagnosticado con un nódulo tiroideo, pues por un médico que hace ultrasonidos, por un médico radiólogo, o simple y sencillamente porque el paciente tenía la sensación de tener un cuerpo extraño aquí en el cuello. Entonces, el médico de primer contacto se hace un interrogante, el radiólogo en ocasiones también se hace otra interrogante, y ellos a veces no saben con quién referir a ese paciente, y pues mucho menos el paciente sabe con quién va a ir a que le traten su nódulo tiroideo. Entonces tenemos varias opciones. El paciente puede optar por irse directamente con el cirujano, el paciente puede optar por irse directamente con el oncólogo, el paciente puede optar por irse directamente con un patólogo para que le realicen quizás una biopsia, el paciente puede irse con un endocrinólogo clínico, o bien el paciente puede irse con un endocrinólogo o un radiólogo intervencionista. Entonces,
esta es la importancia de tener un consenso, de saber en qué momento podemos y con quién debemos derivar al paciente. Existen diferentes formas para tratar el nódulo tiroideo, diferentes técnicas de ablación. Tenemos la ablación a través de medicamento, tenemos la ablación a través de láser, tenemos la ablación a través de radiofrecuencia, tenemos la ablación a través de ondas de ultrasonido. Y bueno, cada una tiene sus ventajas, cada una tiene algunos estudios que la hacen mejor a la otra. Pero en el 2018, vamos a centrarnos, en el 2018 la FDA aprobó la radiofrecuencia como tratamiento del nódulo tiroideo en los Estados Unidos. ¿Cuándo vamos a darle un tratamiento por radiofrecuencia a nuestros pacientes? Cuando tengamos por lo menos dos biopsias por aspiración de aguja fina con una categoría de Bethesda 2, cuando ecográficamente tengamos datos de benignidad, o bien cuando ese paciente tenga un nódulo caliente, o bien que tenga un adenoma paratiroideo. También cuando le cause problemas al paciente, me refiero a compresión, puede llegar a tener problemas para pasar o para tragar el alimento, pueden llegar a tener disfonía, entre algunas otras causas, o simple y sencillamente el paciente se nota una bolita y esa bolita lo inquieta, y después de hacerle varios estudios llegamos a la conclusión de que es benigna, podemos hacer radiofrecuencia. Bien, también hemos tenido uno de los casos que vamos a revisar más adelante, es una paciente que nos llegó por litiasis renal secundario a un adenoma paratiroideo. Y ojo, a los que mejor les va en este tipo de patología es a los nódulos que miden más de 2 centímetros, es decir, a los nódulos de gran tamaño. Y también una indicación para hacer radiofrecuencia es cuando el paciente diga, yo no quiero una cirugía convencional, quiero hacerme una cirugía de mínima invasión, como puede ser la radiofrecuencia. Debemos de conocer las características de los nódulos que vamos a tratar. En esta imagen podemos observar en la primera fotografía cuando se trata de un nódulo quístico. En la segunda imagen podemos observar cuando se trata de un nódulo mixto, que es gran parte del nódulo sólido y otra parte quística. Y a los que mejor les va con la radiofrecuencia son a los nódulos que son 100% sólidos. Sin embargo, cuando tenemos un nódulo mixto, podemos emplear una terapia combinada a través de ablación con medicamentos y a través de ablación con radiofrecuencia. Cuando vemos un nódulo completamente quístico, aquí la radiofrecuencia no es muy eficaz, puesto que no nos va a ayudar de mucho. Aquí lo que podemos hacer es darle ablación a través de medicamentos también. ¿Qué necesitamos para hacer esta técnica de radiofrecuencia? Bueno, llevamos al quirófano ambulatorio a un paciente a través de un equipo de ultrasonografía portátil y a través de un equipo de radiofrecuencia, que es el que podemos ver aquí en la imagen. Esta diapositiva, pues prácticamente nos da el panorama de lo que nosotros necesitamos para hacer esta radiofrecuencia. ¿Y qué hay de evidencia en cuanto a este tratamiento? Porque mucha gente, sobre todo algunos colegas cirujanos, dicen, es que ¿qué tienen de evidencia, de estudios que comprueben que efectivamente funciona esta técnica? Fíjense, en el 2019, a nivel mundial existían 155 artículos relacionados a tratamiento radiofrecuencia. El mayor número de artículos pues está con los coreanos, con los chinos. Los italianos están haciendo ya también mucha investigación, y en Estados Unidos solamente había un protocolo de estudio de radiofrecuencia. Nosotros estamos ya iniciando lo que viene siendo nuestros artículos, nuestros casos, para poder estar publicando ya con estos grupos en los siguientes meses. Aquí voy a analizar específicamente un estudio que se publicó
justamente en junio del 2020, es un estudio de la Asociación Americana de Ultrasonografía, y que nos habla acerca de lo que viene siendo, cuáles son todos los estudios que se han llevado a cabo, los grupos que han hecho estos estudios, y por ejemplo aquí los coreanos, los italianos, en el Reino Unido y en Austria son en donde tienen prácticamente sus guías, ¿sí? Ellos son, las guías más actuales son las de Austria, que se publicaron en el 2020. Los coreanos, como veíamos, las publicaron en el 2018, los italianos en el 2015, y el grupo específicamente de Milán publicó unas nuevas en el 2019. En esta imagen podemos observar cómo en diferentes partes del mundo el principal síntoma que lleva para realizar una ablación son lo que viene siendo los problemas cosméticos. Esto se puede referir a disfagia, sensación de cuerpo extraño. En ocasiones los pacientes nos refieren dolor, nos refieren tos, ¿sí? Y sobre todo el problema estético. Por lo tanto, el propósito de la radiofrecuencia en los nódulos de gran tamaño, pues es específicamente aliviar los síntomas cosméticos, los síntomas funcionales que puede llegar a tener el paciente. En esta tabla, que también pertenece a este grupo, nos muestra las recomendaciones previas al procedimiento y algunas después del procedimiento. Por ejemplo, todas las sociedades recomiendan que llevemos a cabo una evaluación cuidadosa de las características ecográficas antes de cualquier tratamiento. Y aquí voy a ser muy contundente en este comentario, porque el estudio de elección para valorar tiroides hasta el momento sigue siendo el ultrasonido. Posteriormente, si nosotros encontramos alguna situación anormal que nos lleve a solicitar una tomografía de cuello, ya es secundario previamente hacer una ultrasonografía del cuello. Es importante ver las características del nódulo, el tamaño, la composición, si el nódulo tiene vascularidad, si el nódulo está calcificado, si tiene presencia de ganglios linfáticos cervicales, así como qué tan relacionado está o cercano está a algunas estructuras críticas, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Inclusive en ocasiones, si el nódulo se ve por ultrasonido, se hizo una citología y nos la reportan benigna, pero estamos todavía con dudas, podemos hacer una nueva citología, ¿sí? Por ejemplo, las sociedades austríacas recomiendan inclusive repetir hasta 3 biopsias antes de llevar a cabo un procedimiento de ablación. En esta diapositiva podemos observar cuáles son las técnicas recomendadas para la radiofrecuencia en tiroides. Antes de la ablación, todas las sociedades recomiendan la anestesia local como tal, ¿sí? Existen diferentes formas para abordar la tiroides, algunos entran por el istmo, algunos entran del lado lateral, pero eso va a depender de cada uno de los pacientes. Y bueno, aquí volviendo a esa misma tabla que les presentaba yo, nos habla acerca de lo que puede llegar a tener el paciente después de un procedimiento, ¿sí? Todas las sociedades sugieren que llevemos a cabo una ecografía post-ablación, no inmediatamente, generalmente se hace a los primeros 30 días de haber hecho el procedimiento de radiofrecuencia. Sin embargo, algunos recomiendan realizar anticuerpos, algunos recomiendan realizar pruebas de funcionamiento tiroideo. La realidad es que cuando nosotros, por la experiencia que tenemos, cuando nosotros vemos un paciente que tiene un nódulo no funcional o nódulo frío, específicamente sólido, que llevamos a radiofrecuencia, casi todos los pacientes son eutiroideos, es decir, su funcionamiento de la tiroides es normal. Entonces, rara vez vamos a condicionar por este tipo de tratamiento dejar al paciente con hipotiroidismo. Sin embargo, pues parte de lo que va a ser la vigilancia de ese nódulo post-radiofrecuencia, pues es ver cómo va disminuyendo de tamaño y cómo se va viendo la función de la tiroides en los siguientes meses.
Algunos estudios ya relacionados también a la radiofrecuencia, por ejemplo, algunos que se llevaron a cabo en el 2006, el doctor Kim, incluyó 35 pacientes. Uno de los grandes pioneros es el doctor Bake, que tiene muchísima publicación en lo que viene siendo radiofrecuencia. Y, por ejemplo, en la mayoría de los pacientes, el nódulo tiroideo después de un mes llega a disminuir entre un 50 a un 60% el tamaño del nódulo. Y esto sí es importante comentarlo porque a veces, inclusive con el mismo paciente, porque a veces le hacemos el tratamiento y el paciente piensa que automáticamente ya al siguiente mes va a tener, va a quedar ya sin nada de nódulo. Y la realidad es que el nódulo puede llegar a tardar en desaparecer hasta 18 meses después de que le hicimos una ablación por radiofrecuencia. Sin embargo, en nódulos de gran tamaño, que es los que a mejor pronóstico tienen, pueden llegar a disminuir. Si el nódulo medía 2 centímetros, puede llegar a disminuir a menos de 1 centímetro en el siguiente mes de tratamiento. ¿Cuánto tiempo tarda este procedimiento? El procedimiento tiene una duración aproximadamente de 20 a 30 minutos por nódulo. Utilizamos normalmente anestesia local a través de los músculos peritiroideos. En unos momentos vamos a ver. Y sí es importante esto porque la realidad es que en lo personal, en ocasiones sí prefiero la sedación porque la tolerabilidad al dolor del mexicano es menor a comparación con otro grupo de estudio. Sí, la gente se queja mucho de dolor, entonces la realidad es que en ocasiones prefiero darles una ligera sedación para que nos permitan trabajar mejor. Tenemos varios abordajes, puede ser transísmico, puede ser en tiro. Aquí vemos cómo ponemos anestesia a nivel de los músculos peritiroideos. Generalmente lo hacemos a través de lidocaína, pero en algún momento podemos ocupar una sedación moderada. Utilizamos algunas agujas especiales que generan radiofrecuencia y que van conectadas al equipo que les mostraba yo en las primeras diapositivas. Esta aguja tiene diferentes longitudes en la punta, que es el tamaño donde vamos a hacer la ablación, y el resto de la punta se mantiene a través de una bomba de agua, se mantiene a temperatura ambiente para evitar que nosotros quememos todo el trayecto de la tiroides. Aquí podemos ver cuáles son las formas de abordaje. Podemos hacer una transísmica, podemos hacer una superior o podemos hacer una técnica lateral. Es importante cuando vamos a realizar una cirugía de radiofrecuencia, pues conocer específicamente bien todo lo que viene siendo la anatomía del cuello. ¿Por qué? Pues porque tenemos estructuras muy importantes como puede ser la misma tráquea, como puede ser la carótida, como puede ser la vena yugular interna. Entonces, el nervio laringio. Entonces, es importante saber las características, ¿sí? Y una vez que nosotros vamos a darle ablación, debemos de introducir el electrodo. De preferencia, yo recomiendo a través del istmo llegar al nódulo que se quiere dar ablación. Y lo vamos a hacer en forma, como se muestra aquí en la diapositiva, de la parte más inferior a la parte más superior. Vamos a ver si corre el video. Bueno, aquí podemos observar en la diapositiva cómo puede haber algunas alteraciones a nivel de la anatomía. Entonces, es lo que tenemos que nosotros, aquí vemos el nervio vago, tenemos que siempre ser muy cuidadosos, tener en cuenta antes de llevar al paciente algún tratamiento de radiofrecuencia. Es importante saber que existen zonas en donde no vamos a poder dar ablación
porque podemos llegar a ocasionar alteraciones de la voz importantes. Específicamente le llamamos el triángulo peligroso, porque detrás de este triángulo generalmente se encuentra el nervio laringio. Entonces, no podemos dar ablación en esa zona. Aquí podemos ver en esta diapositiva mejor dónde puede ser la zona donde no, más bien dónde es la zona donde no debemos ablacionar, y ahí es preferible mejor vigilar esa parte del nódulo. ¿Existe sangrado durante el procedimiento? Definitivamente existe sangrado, es un sangrado mínimo. Aquí podemos ver un abordaje transísmico y cómo vamos moviendo la aguja de la parte más inferior a la parte más superior a través del equipo de radiofrecuencia. Utilizamos diferentes presiones dependiendo de las características, también la longitud de la punta de la aguja, que puede ser de 0.5 centímetros, de 0.75, o bien en nódulos muy grandes o en bocios de 1 centímetro. Vamos a ver algunos casos que hemos tenido de éxito aquí en la unidad y algunos que también están publicados en la literatura mundial y que no son específicamente de nosotros. Aquí vemos una paciente que nos llegó, si no mal recuerdo, en el mes de febrero de este año. Era una paciente que era portadora de nefrolitiasis por un adenoma paratiroideo derecho y también tenía un nódulo tiroideo del lado izquierdo. Esta paciente le hicimos el primer estudio el 27 de febrero del 2020. Podemos ver aquí un nódulo bastante grande del lado derecho y un nódulo más pequeño del lado izquierdo. Esta parte de acá abajo es el esófago. Lo digo porque algunos le llaman el nódulo del aficionado y muchos, sobre todo médicos que toman cursos de ultrasonido, pueden llegar a confundir esta estructura con un nódulo. Entonces aquí vemos a la paciente. Le hicimos el 29 de febrero le hicimos una ecografía y podemos observar que prácticamente en esta paciente sí logramos desaparecer el nódulo de manera casi inmediata, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Esta es otra paciente que fue de un nódulo paratiroideo antes de y después del procedimiento. Un mes después del procedimiento ya la paciente había desaparecido prácticamente el nódulo paratiroideo. Esta es una paciente también que tenía un nódulo izquierdo. Un mes después del tratamiento vemos el tamaño del nódulo, las características. Era un nódulo de aspecto mixto y vemos después de, creo que esta ya fue de junio de este año, esta fue del 19 de septiembre del 2019, prácticamente había disminuido en un 70-80% el tamaño del nódulo tiroideo. Esta imagen no pertenece a un servidor, es del doctor Bake, cortesía del doctor Bake. Es una femenina de 81 años con bocio por más de 30 años, antes de la radiofrecuencia y después de la radiofrecuencia, 18 meses, pues prácticamente la paciente ha desaparecido el bocio con ella. Esta imagen representa un nódulo que abarca prácticamente todo el lóbulo tiroideo. Sin embargo, existen zonas, el lóbulo tiroideo derecho, existen zonas en donde no podemos ablacionar, como lo vemos aquí en el triángulo que le llamamos triángulo peligroso. Vemos cómo después de la ablación, esta parte del nódulo se mantiene igual, puesto que aquí nosotros no dimos ablación justamente para no provocarle a la paciente alteraciones al nivel del nervio laringio, específicamente que pudiera ser una parálisis. ¿Qué puede estar como complicaciones asociadas a la radiofrecuencia en diferentes estudios, tanto del doctor Kim como del doctor Bake, que son pioneros de la radiofrecuencia a nivel mundial? El principal síntoma de los pacientes, pues obviamente es el dolor. El dolor está presente casi en todos los pacientes. ¿Sí? Puede llegar a haber algún moretón, algún hematoma.
hipotiroidismo solamente se ha documentado en un caso de 9 pacientes que se hicieron por ahí del 2009. ¿Puede llegar a haber cambios en la voz? Sí, pueden llegar a ser transitorios, pero también en nódulos muy grandes y sobre todo cuando el que hace el procedimiento no tiene la experiencia adecuada, pues puede llegar a provocar alteraciones a nivel de las cuerdas bucales también. Conclusiones de la charla. Bueno, es una terapia mínimamente invasiva, es un procedimiento ambulatorio que utiliza anestesia local o sedaciones en algunos casos. Tenemos poco riesgo de complicaciones asociadas al procedimiento. Saber trabajar en equipo es importante porque vamos a determinar el momento de cuándo vamos a derivar y con quién derivar al paciente. Debemos conocer la técnica, conocer las indicaciones, quiénes son los candidatos a esta terapia. Debemos evaluar el costo-beneficio. Esta cirugía, pues en realidad no es económica, pero puede ser que sea más o menos equitativa con un tratamiento convencional, a diferencia de que pues, se disminuyen en algunos casos costos de hospitalización, riesgo de infecciones, riesgo de hipoparatiroidismo y obviamente menos riesgo de hematomas. Y con fines estéticos, pues la verdad es que a los pacientes les va muy, muy bien. ¿En dónde más se está utilizando la radiofrecuencia? Y esto es importante mencionarlo. Actualmente el grupo coreano ya está haciendo radiofrecuencia para cáncer de mama, están haciendo radiofrecuencia para nódulos en pulmón, para tumores en vejiga, para tumores óseos. Y algo que me llama mucho la atención también y que realmente desconozco si en México exista quien haga radiofrecuencia para miomas, radiofrecuencia para endometriosis, pues nos estaríamos evitando muchas histerectomías en mujeres aquí en México. En problemas hepáticos también usan radiofrecuencia, en tumores en riñón también se está utilizando la radiofrecuencia. Es importante trabajar en equipo siempre para poder ofrecerle al paciente pues un tratamiento adecuado, hablar siempre con la verdad de cuáles pueden ser las complicaciones de un procedimiento de radiofrecuencia y determinar de igual forma quiénes son los mejores candidatos para el tratamiento de radiofrecuencia. Bien, pues aquí les dejo mis datos por si alguno de ustedes quiere contactarnos de manera personal, si tiene alguna duda después de la charla, si quiere compartirnos algún caso clínico, pues estamos con la mejor disposición de poderlos apoyar. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su excelente presentación, muy ilustrativa básicamente lo que queríamos lograr con este webinar. Creo que los objetivos se alcanzaron. Invitamos a todos los participantes a que nos dejen sus preguntas y comentarios. Ya tenemos algunas preguntas. Nos pregunta el doctor José Enrique González, ¿qué ventajas tiene la radiofrecuencia? Bueno, las ventajas de la radiofrecuencia, ya lo habíamos comentado, es una técnica pues prácticamente mínimamente invasiva. Por ahí en los Estados Unidos le llaman tratamiento del nódulo tiroideo sin cirugía, pero la realidad es que es una cirugía MISIC, Minimal Surgery Invasion. Entonces sí hacemos una pequeña incisión, muy, muy pequeña, por lo tanto, con fines estéticos les va bien a los pacientes. Actualmente tenemos pacientes con microcarcinomas papilares que también están en protocolo de radiofrecuencia porque son renuentes a un tratamiento convencional. Aquí vuelvo a lo mismo, no es una que sea mejor que otra. Yo creo que hay indicaciones específicas para seguir haciendo tratamientos convencionales, así como también hay indicaciones específicas para el tratamiento de radiofrecuencia. En el caso del nódulo tiroideo sólido mayor a 2 centímetros, creo que hay una ventaja importante de la radiofrecuencia en comparación a una técnica convencional. Muchísimas gracias, doctor, por su comentario. Nos comenta el doctor Adrián Estrada, ¿a qué frecuencia se realiza la ablación? Todo depende mucho del paciente. Por ejemplo, nosotros llevamos a frecuencias desde 40, el equipo te da hasta 110, 120. Sin embargo, depende mucho la zona donde vamos a darle la ablación. Normalmente yo prefiero trabajar con frecuencias más bajas y quizás a lo mejor con una aguja un poco de mayor tamaño para que el campo de ablación sea mayor.
sin poner en riesgo alguna estructura, sobre todo vascular. Nos pregunta el mismo doctor Estrada si ustedes comercializan las agujas para ablación de nódulos tiroideos. Creo que ya esa recae sobre nosotros. Sí, Sobre doctor. ustedes, efectivamente. Sí, nosotros comercializamos los equipos, las agujas y contamos con el doctor Gómez como proctor para que nos apoye en todo el proceso de curva de aprendizaje y asistencia en los primeros casos. Ya la técnica hay que dominarla, doctor. ¿Cómo ve? Ya yo lo estoy comprometiendo a que nos acompañe en los próximos procedimientos. Sí, con todo gusto estamos para apoyar en todo momento, siempre en pro de la enseñanza de todos, para que, pues a final de cuentas, sean los pacientes los que estén más beneficiados con este tipo de técnicas. Claro que sí. Pregunta el doctor Lenin Omar. Buenas noches, gracias por la excelente charla. ¿Cuál es su experiencia en cuanto al manejo de dolor después del procedimiento? Mira, la realidad es que nosotros, el paciente se va con 2 analgésicos, ketorolaco, le damos un poquito de naproxeno con paracetamol y 3 días después del procedimiento el paciente prácticamente no tiene dolor. Es muy bien tolerable el dolor posquirúrgico. Creo que hay un poquito más de dolor, obviamente, en el transoperatorio. Por eso es que nosotros, la mayoría de los nódulos, sí preferimos que hacerlos bajo una sedación leve. Excelente, doctor, muchas gracias. Nos pregunta el doctor Aulogelio Cobos Rojas. ¿Hay Sí. técnicas mixtas de esclerosis con alcohol y radiofrecuencia? Y si es así, ¿en el mismo tiempo quirúrgico o en diferente tiempo quirúrgico? Eh, no, bueno, nosotros en el mismo tiempo quirúrgico podemos hacer una ablación mixta. Definitivamente lo podemos hacer ahí. Ok, pregunta el doctor. En las BAAF, ¿usted coloca anestesia y si es así, utiliza alguna técnica especial con epinefrina o no? No, utilizamos lidocaína al 2% en las anestesias a nivel de los músculos peritiroideos. Pero para las biopsias de aspiración de aguja fina, únicamente utilizamos anestesia superficial para que al momento de introducir la aguja no le generemos dolor. Ahí no hacemos una anestesia peritiroidea, única y exclusivamente es en la dermis. Nos pregunta también el doctor Cobos Rojas, si se lesiona el nervio laringeo recurrente, ¿qué manejo le da? Bueno, todo depende en el momento en el que nosotros vayamos a hacer la ablación y la zona donde hagamos la ablación. Hemos tenido pacientes que en el momento del procedimiento pueden llegar a tener cambios momentáneos de la voz, entonces inmediatamente nosotros administramos glucosa al 10% para irrigación. Generalmente responden muy bien a ese tipo de tratamiento. Pregunta el doctor Enrique Moreno, ¿existe alguna posibilidad de recidiva? La recidiva es baja en la zona que se hizo la ablación. Sin embargo, aquí hay que es muy importante. Nosotros nos encontramos con la primera causa de hipotiroidismo que se llama enfermedad de Hashimoto. El Hashimoto como tal tiene una alta recidiva de entrada porque a medida que pasan los años, el paciente tiene mucho riesgo de hacer nódulos en tiroides. Entonces, la mayoría de las ultrasonografías de un paciente que tiene hipotiroidismo por Hashimoto nos van a siempre reportar aspectos multinodulares de la tiroides. Muchísimas gracias, doctor. Nos pregunta Marco desde Perú. Saludos, Marco. ¿El procedimiento lo puede realizar un radiólogo intervencionista o el endocrinólogo también realiza estos procedimientos? Pues mira, la realidad es que este procedimiento lo puede hacer el radiólogo intervencionista, lo puede hacer el endocrinólogo intervencionista, porque tengo colegas de México que son endócrinos y que ni siquiera agarran un transductor para ver cómo es la glándula, porque no tienen la disposición de aprender. Tengo compañeros que no hacen biopsias por aspiración de aguja fina, pero también tengo compañeros oncólogos que ya se están metiendo a la radiofrecuencia porque están viendo los beneficios y sobre todo pues porque también es un plus que le pueden ofrecer a los pacientes. Entonces, aquí nada más hay que tener un buen adiestramiento y tener mucho cuidado de todas las zonas que implica
tanto vasculares como nerviosas de la tiroides para no generar daños al paciente. Gracias, doctor. El doctor Lenín Omar nos pregunta, en caso de bocio de gran tamaño, ¿es posible realizar la termoablación en una sola sesión o generalmente necesita más de una sesión? ¿Cuál es su experiencia? Hemos tenido nosotros ya pacientes eutiroideos con bocio no tóxico. Este tipo de pacientes les va bien, lo hacemos en una sesión. Probablemente nos tardemos un poco más, quizás nos llevemos 1 hora, 20 minutos. Se puede ablacionar gran parte de la tiroides. Obviamente utilizamos mayor frecuencia y obviamente utilizamos agujas con punta con punta que nos permitan dar más zona de ablación. Gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Michael Prudón desde Mérida. Saludos, doctor. En relación con la zona de peligro, ¿puede utilizarse crioablación en lugar de radiofrecuencia para evitar lesiones por calor en el nervio recurrente laringeo? ¿Ha utilizado alguna técnica de hidrodisección? La técnica de hidrodisección, en realidad yo tengo poca experiencia. Los que llegan a manejar más la técnica de hidrodisección son los austriacos y también el grupo de Reino Unido. En lo personal, únicamente me enfoco a radiofrecuencia y ablación con medicamentos. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor José Velázquez, también de Perú. Buenas noches. ¿Tiene usted experiencia en radiofrecuencia y cáncer de tiroides? ¿Lo recomienda en qué casos? Otra pregunta. ¿Ha tenido, si quiere responder, le hago la otra, doctor? A ver, vamos a responder esta primera. La pregunta anterior era en relación igual a la hidrodisección, que ya lo platicábamos. En relación Correcto. al cáncer tiroideo, bueno, nosotros tenemos pacientes con diagnóstico de cáncer papilar que se detectan por ahí de los 65, 68 años y que los pacientes aceptan entrar a un protocolo de estudio en donde obviamente aquí no es el tratamiento indicado. El tratamiento indicado para el cáncer papilar de tiroides, pues obviamente es resección tiroidea más yodo. Sin embargo, este tipo de pacientes no aceptan el tratamiento con una cirugía convencional y los tenemos en un protocolo con cánceres generalmente menores a 1 centímetro que estén completamente localizados en tiroides y les va bien, ¿sí? Pero si esa paciente ya tiene alteraciones en ganglios, ahí sí ya no utilizamos radiofrecuencia. Muchas gracias, doctor. La segunda parte de la pregunta del doctor Velázquez es, ¿ha tenido que realizar una segunda sesión de radiofrecuencia en nódulo benigno y en cuánto tiempo? Muchas gracias, felicitaciones por la charla, saludos desde Perú. Gracias. En lo personal, llevo haciendo pues ya más de 60 procedimientos de radiofrecuencia aquí en México en lo que va del año y no hemos tenido la necesidad de dar una segunda ablación. Vuelvo aquí a repetir, yo cuando veo al paciente le digo, ¿sabe qué? Mire, su problema de nódulo está del lado quizás derecho, yo puedo quizás garantizar que de la zona donde yo voy a hacer la ablación no va a volver a salir la masa, pero no le puedo asegurar que en unos 5 años o 6 salga un nódulo del otro lado. Ahí sí, ese no es, ya es de cada paciente. Gracias, doctor. Por acá tenemos otras preguntas. El doctor González nos pregunta, ¿todos los tipos de cuello son candidatos? ¿Es más económico que la convencional? Pues mira, todos los tipos de cuello son candidatos, sí. Aquí nada más hay que saber abordar porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen obesidad importante, por lo tanto, nos cuesta mucho trabajo localizar. Voy a poner el ejemplo de un nódulo paratiroideo. A veces es muy difícil llegar a ese lugar, a ese sitio. Entonces, la posición en la que nosotros llevemos al paciente durante el procedimiento también nos puede favorecer. Básicamente, en relación a los cuellos no hay ningún problema. No sé cuál era la otra pregunta por ahí. Si es más económico la Pues radiofrecuencia que mire, la yo creo terapia que convencional. en términos generales, el paciente viene gastando casi lo mismo. Todo depende también, obviamente, de los gastos de hospital, pero en general, el tratamiento yo creo que va de la mano, va igual. Perfecto, doctor. El doctor Michael Prudón, saludos. Para miomatosis y adenomiosis uterinas, aquí en México se utiliza embolización transarterial. No he visto casos de radiofrecuencia, sin embargo, creo que es posible realizarla vía laparoscópica.
aquí me atrevo a comentar, este mismo equipo que tenemos nos tiene la posibilidad, tenemos otros aplicadores, tenemos agujas específicamente diseñadas para tratamiento de endometriosis, que sí estamos haciendo acá en México. De hecho, tenemos algo de experiencia ya acumulada este año en algunos hospitales del ISSSTE, y también tiene agujas específicas para ablación de miomas, que, bueno, dependiendo de la ubicación y el tipo de miomas, si son submurales, submucosos, lo podemos hacer, y la aplicación se puede realizar tanto transvaginal como laparoscópica, como bien comenta el doctor Prudón. Muchas gracias por el comentario, doctor. Nos pregunta el doctor Estrada, ¿es frecuente la inflamación del nódulo laringeo recurrente aún sin realizar la ablación cerca del triángulo peligroso? Mientras no hagamos ablación por ahí, es raro la inflamación del nervio laringio. Y aquí también comentando un poquito acerca de la radiofrecuencia, pues la realidad es que estos tipos de equipos tienen una tecnología y una ocupación bárbara. Hay angiólogos que están utilizando radiofrecuencia a través de guías especiales para lo que viene siendo las úlceras varicosas, hay para tumores óseos, pero bueno, esas ya son otras áreas que en algún momento dado, pues esas especialidades deben de estarse capacitando para poder ofrecer este tipo de procedimiento. Así es, doctor. Muchas gracias por su comentario. El doctor Lenín Omar comenta, en caso de ablación de cáncer tiroideo, ¿siempre lo acompaña con yodo radioactivo o solo con la ablación? Normalmente nosotros, en lo personal, si la paciente no se va a someter a un procedimiento convencional, que en el cáncer tiroideo es el de elección, yo recomiendo ablación y posteriormente darle un mes después, mandarla a yodo radioactivo. Excelente, doctor. Ya para cerrar, para no abusar de su tiempo, Marcos de Perú nos pregunta sobre la recuperación del paciente. ¿Qué nos puede comentar? La realidad es que la recuperación es inmediata. El tratamiento es ambulatorio. Esto quiere decir el mismo día que llega el paciente a hacerse el procedimiento, el mismo día que se va de alta a su domicilio. Obviamente nosotros le sugerimos de 24 a 48 horas de reposo relativo, no agacharse, no acercarse al calor, no hacer esfuerzos. Pero prácticamente a los 3 días después de la ablación, el paciente anda ya como si nada. ¿Qué pueden llegar a tener de molestias? Sensación de cuerpo extraño, sensación de ardor ahí mismo en la zona donde hicimos la ablación. Todo es completamente tolerable y realmente el paciente pues tiene un buen pronóstico en cuanto a manejo del dolor, y en cuanto a recuperación casi es inmediato. De verdad que muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros, doctor. Una excelente sesión. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en la tarde-noche de hoy, a todos los que nos acompañan de diferentes ciudades de la República, y también los que nos están acompañando desde otros países, de Panamá, desde Perú, desde Honduras. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Doctor, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con usted. Siempre aprendemos de usted y de todos los procedimientos en los que hemos estado. Y bueno, como ya se ha vuelto costumbre en nuestros webinars, en este momento le abrimos las cámaras y los micrófonos a los asistentes para que, bueno, en viva voz agradezcan la plática. Muchísimas gracias, doctor, y muy buenas noches. Muchas gracias a todos y saludos. Estamos a sus órdenes por cualquier situación.